Dios les bendiga, hermanos. Esta predicación de esta tarde se titula Adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 24. Cuando lo tengan, dicen amén. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por su amor, por su poder. Hermanos, muchas veces confundimos el hecho de lo que es, mejor dicho, adorar. Confundimos la palabra adorar con el cantar alabanzas suaves o cantar alabanzas más lentas, y es algo que quizás hemos aprendido desde tiempo atrás o lo escuchamos muy seguido. Es que vamos a tocar 4 cantos alabanzas y 2 o 3 cantos adoración. Hermano, tenemos un concepto equivocado de lo que es adoración. Por eso el título de esta predicación, adoremos en espíritu y en verdad. Adorar, lo vamos a ir viendo durante se desarrolla esta predicación. ¿Qué es adorar? ¿Realmente estamos adorando a Dios? ¿Realmente somos adoradores? ¿O nada más cantamos? ¿O nada más hacemos mímica o muecas? Porque una cosa es que alabemos a Dios con cantos de júbilo, con gritos, con danzas, pero otra cosa es que adoremos. Y en este día, en esta tarde, quiero compartirles eso, que en nuestros corazones nos llevemos realmente el concepto de lo que es adoración y de que tenemos que ser adoradores. Y vayamos a las Escrituras. Leemos del 20 al 24. Entramos en contexto. Estaba en este tiempo, ¿verdad? O para este momento, nuestro Señor Jesucristo iba pasando por Samaria y se detiene en un pozo y le dice a una mujer samaritana: oye, mujer, dame de beber, dame agua. Y se sorprende la mujer porque le dice: ¿sí sabes quién eres? ¿O sí sabes quién soy? Yo soy samaritana y tú eres judío, no nos llevamos, no nos hablamos. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, le pedirías a él agua. Entonces, bueno, para esto ya le dice nuestro Señor Jesús, está hablando con ella, y la samaritana le empieza a decir, le dice en el 20: nuestros padres adoraron en este monte, un monte que estaba en Samaria, y dice: y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Le dice Yahshua: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yahweh es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Podemos ver
en el versículo 20, la mujer samaritana le dice, Señor o hombre, ¿verdad? Dice, mis padres, mis antepasados, dice, adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se tiene que adorar. La samaritana estaba como muchos hoy en día, aunque estamos dentro de la iglesia, así lo hacemos, porque la samaritana creía que adorar en ese monte era la manera correcta para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque así lo había aprendido de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos. En generaciones habían adorado en ese monte. Entonces, ella estaba adorando igual en ese monte. O tenía la idea que era la manera correcta en la que se tenía que adorar. Para ese tiempo, quiero pensar que se rendían todavía sacrificios. Para esto quisiera que fuéramos a Primera de Samuel 15:22. ¿Por qué? Porque dice aquí, la samaritana estaba pensando que la manera correcta de adorar era en ese monte, o ese era el lugar correcto. Y Samuel, vayamos a Samuel capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver qué es lo que pide Dios de nosotros. Y dice Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿tiene Yahweh tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que el sebo o la grasa de los carneros. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Nosotros nos han enseñado que a la iglesia, ¿verdad?, vengamos con los mejores cantos, demos las mejores ofrendas, hablando económicamente o en cosas. Pero miren, hermanos, podremos traer las mejores ofrendas, podemos cantar los mejores cantos, entonar las mejores alabanzas o hacer las mejores oraciones, largas, extensas y llenas a lo mejor de la palabra, y quizás también podamos leer mucho, pero si no obedecemos los mandamientos de Dios o lo que Dios nos está ordenando, entonces no lo estamos agradando. Entonces no lo estamos adorando, porque dice, ¿tiene Yahweh tanto contentamiento con los holocaustos y con las víctimas como en que obedezcan sus mandamientos? Está diciendo, ¿acaso Dios, acaso Jehová, Yahweh, el Padre, se contenta más cuando le traen sacrificios, cuando le derraman sangre, cuando traen animales para ser sacrificados? Él se contenta más de esos sacrificios que de que le obedezcan. Y luego aquí mismo contesta, dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. O sea que nuestro Dios, nuestro Padre Yahweh, el Dios eterno, el poderoso, se deleita más, se goza más, le agrada más que le obedezcamos antes que rindamos o que hagamos sacrificios. Y dice, podríamos estar en los mejores eventos, hermanos. Podríamos ir con los mejores predicadores, pero si no hay obediencia en nuestras vidas hacia nuestro Padre Celestial, entonces no lo estamos agradando, no lo estamos adorando. Y
al hablar del tema de que las oraciones o de la lectura, no estoy diciendo de que no debamos de hacerlo, o no estoy diciendo que sea malo, al contrario, es necesario que se hagan. Pero lo que estoy diciendo es que si no va acompañado de obediencia, en poco se está aprovechando o estamos agradando a Dios no como deberíamos de hacerlo, no como Él quiere. Porque no estoy diciendo que no oremos y que no leamos y que no vivamos una vida santa o íntegra, y tampoco estoy diciendo que a la iglesia no nos presentemos como es debido, no. Pero muchas veces y tristemente, ¿qué hacemos? Nos esforzamos por llegar temprano. ¿Para qué? Para que el hermano no lo diga, ¿no? Ay, ya llegó tarde el hermano. Nos esforzamos por venir con una ropa adecuada, más decente, ¿verdad? Quizás, para que no nos miren feo. Nos esforzamos por estar hasta que se termine todo el servicio completo. Nos esforzamos por cantar los cantos, las alabanzas. Y a veces se convierten más como en una vida de costumbres que una vida que anhela y que desea hacerlo por amor al Padre, por agradar al Padre. Porque, como le digo, por lo regular cumplimos con todo lo que se nos pide aquí en la casa de oración donde nos reunimos. Tienes que llegar temprano, tienes que cumplir con esto, tienes que guardar silencio, tienes que respetar la casa donde nos reunimos, porque aquí es donde se predica la palabra de Dios, y cumplimos con cada regla, pero nos olvidamos de ser obedientes cuando nadie nos ve. Porque muchas de las ocasiones se nos imponen reglas y las obedecemos. Pero qué triste que no han nacido de nuestro corazón. Las hacemos porque alguien más nos dijo que la teníamos que hacer. No las hacemos porque digamos, es que quiero agradar a Dios con esto. Es que yo estoy aquí en la iglesia dispuesto, en el lugar de oración, ¿verdad? Dispuesto a servir porque quiero agradar a Dios, porque sé que eso le agrada a Dios. Porque sé que esa es mi manera de adorar a Dios. Y cuando estamos también solos, no es como que nos cuidemos de hacer lo bueno, porque muchas veces decimos, no está el pastor, no está el hermano, no hay nadie que me conozca, nadie sabe que soy cristiano, pues puedo hacer lo que yo quiera, veo cosas incorrectas en el teléfono, escucho cosas que no me edifican, que al contrario son perversidades, maldad, iniquidades, tengo pensamientos vagos, absurdos, incorrectos, y es ahí, hermano, cuando nadie nos ve, cuando ninguna persona nos ve, que tenemos que cuidarnos más, o donde nadie nos conoce, porque el Dios que está en todo lugar, el Dios omnisciente y omnipresente, sí nos está viendo. Y cuando hacemos lo que a Él le agrada, cuando viene la presión del mundo diciéndote, no vas a tomar una cerveza, no pasa nada, ¿a poco tú no dices groserías o tú no hablas en doble sentido? No pasa nada, es normal. Y cuando nosotros decimos, sí, es normal, estamos desagradando a Dios. Pero cuando la presión del mundo está sobre nosotros y aunque esa presión nos esté aplastando tanto al punto de sentir eso, ¿verdad? Y digamos, no, porque eso a Dios no le agrada. A eso se le llama adoración. Porque estamos ofreciendo nuestra vida para agradar a Dios. Y no nada más estamos rindiendo cultos o estamos cumpliendo con rituales o con costumbres,
sino que tenemos la convicción de que al Dios que le servimos lo queremos agradar. Ahora, esa es adoración, hermanos. Ahí donde nadie nos ve, ahí en el baño, cuando estábamos bañándonos, en nuestro cuarto, cuando no hay nadie, que digamos, me voy a mantener íntegro, santo, apartado, porque es lo que Dios me pide. Y es lo mínimo que le puedo dar por todo lo que Él ha hecho por mí. Volvamos a San Juan, al Evangelio de Juan, en el versículo 21. Dice, y le dijo Yeshua: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Nuestro Señor Jesús nos dice que el lugar y la manera en que se debía de adorar iba a cambiar, ya que no era agradable a Dios. ¿Por qué no era agradable a Dios? Porque ¿cuántos para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cumplían con cada ritual, con cada fiesta? Incluso la mujer samaritana sabía que o ella decía, se tiene que adorar allá. Mis padres me enseñaron que teníamos que adorar en este monte. Pero ¿cómo estaba viviendo ella? Y no por juzgarla, no lo digo por juzgarla. Pero ella cumplía con los requisitos que le habían, o con lo que le habían enseñado sus padres. En lo que era exterior, pero su interior estaba apartado de Dios. Y Isaías, apúntenlo nada más, hermanos, Isaías capítulo 29, versículo 13, dice así: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñado. Así vivían. Y como les digo, tristemente hoy en día también mucha iglesia, muchos que están reuniéndose, están viviendo de esa manera, porque están con los labios glorifican a Dios, exaltan a Dios con su boca y siguen mandamientos que han sido impuestos por otros hombres, pero su corazón está lejos de Dios. No lo hacen por el amor a Dios, no viven para amar a Dios. Y dice, y su temor hacia mí, no, o sea, no hay temor, es nada más mandamientos. Porque el temor es respeto a Dios. Donde quiera que estemos vamos a respetar a Dios. No porque nada más estamos aquí en el lugar de reunión, en la casa de oración, o nada más porque estoy en un lugar que es público. No, respetamos a Dios en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier situación. Y eso es lo que vino a cambiar Jesús. Él dice, ya llegó el tiempo, dice, créeme que la hora viene cuando no vamos a adorar en este monte, ni en Jerusalén. Ahora otra cosa, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que iba a cambiar el lugar de donde se iba a adorar. Para los samaritanos era ese monte de ahí, para los judíos era en Jerusalén, pero también lo que iba a cambiar nuestro Señor Jesucristo era el hecho de que la adoración, el adorar a Dios era limitado. Por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, para enseñarnos, para abrirnos camino de cómo deberíamos de adorar y cómo tenemos que adorar.
Porque hoy en día no adoramos en el monte en Jerusalén. Ni es necesario, hermano, que vengas a una casa de oración para que puedas decir, ahí es donde hay que adorar. No. Dios es espíritu, está en todo lugar. Lo puedes adorar mientras vas a tu trabajo, o sea, puedes hablar con Él mientras vas a tu trabajo, en tu trabajo, cuando vas por la calle, lo puedes platicar con Él en todo lugar. Puedes pedirle fuerzas también para que te ayude, para que te enseñe, para que nos enseñe a adorarle, en todo lugar que vayamos. Entonces, eso vino a cambiar nuestro Señor Jesucristo. Ya no es en un lugar específico, ya no es un templo específico, lo vamos a ir viendo en todo lugar. Pero también viene a cambiar otra cosa, que la adoración de antes era limitada. Y apunten este otro versículo, Mateo 27:51, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Para este momento nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Si mal no recuerdo, ya había dicho: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces dice que el velo del templo fue rasgado. Antes el templo, donde iban a adorar los judíos, se componía por tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era donde todos podían entrar. El lugar santo solamente entraban los sacerdotes, los que estaban en servicio en el templo. Y al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Ahí solamente podía entrar el jefe de los sacerdotes, y entraba una sola vez al año para ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Entonces, esa era la manera en que rendían adoración, esa es la manera en que podían hacerlo. Pero también, si este jefe de sacerdotes había pecado, tanta es la santidad de nuestro Dios que no puede compartir con el pecado, y si entraba en pecado, moría. Si no entraba purificado correctamente, moría. Entonces, lo que quiero enseñarles es que para entrar era un velo grande y solamente podían entrar por la parte de abajo, y solo el jefe de sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu y el velo, dice, se rasga. Hubo un temblor y se rasga el velo de arriba abajo, dándonos el significado de que ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para adorarle, hermanos, para adorarle. A la presencia de Dios no entramos para obtener algo. Deberíamos de entrar para darle algo a Dios. Para eso deberíamos de entrar a la presencia de Dios. Entonces, démonos cuenta, nuestro Señor Jesucristo cambia el lugar y la manera. Ya no teníamos que hacerlo. Ahora, nuestra comunión con Dios es más directa a Él. Ya no hay intermediarios. Ya no tienes que ir con el sacerdote. O más bien, sí tenemos que ir con el sacerdote, pero con el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús. Ahora, Él es el sumo sacerdote. Ya no son los hombres. Ya no tienes que venir con alguien, ya no tienes que ir con fulanito, con el hermanito más ungido, que es bueno, yo no digo que no, pero hermano, una vida de adoración, una vida de comunión con Dios es personal, íntima. Él y tú, Él y yo. No puedo decirle yo a mi hermano, pídele a Dios para
por esto, y me dices que te responda, y ya tú me dices cómo lo tengo que hacer, qué te dijo Dios. No. Para este momento nosotros como iglesia tenemos el privilegio de comunicarnos directamente con Dios, de tener comunión con Dios, de hablar con nuestro Padre, decirle: Padre, aquí estoy, enséñame a adorarte, enséñame a glorificar tu nombre, enséñame a ser obediente, enséñame a comportarme como tengo que hacerlo y como es que a ti te agrada, Padre. Entonces, en el versículo 22 dice, nuestro Señor Jesús dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Él estaba hablando, nuestro Señor Jesucristo, de la obra que iba a realizar, esa obra redentora que iba a ser consumada en aquella cruz, la cruz del Calvario. Por eso dice: la salvación viene de los judíos. Ahora, el 23 dice: pero la hora viene y la hora es. O sea, ya está aquí, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Cuando se refiere la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos es sinceros, adoradores sinceros. Cuando los que me adoran porque me aman, no porque se los dicen. O sea, ustedes, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, cuando los sinceros adoradores, cuando los que anhelan adorarme, me adorarán, cuando los que se deleitan en adorarme, me adorarán, cuando los que disfrutan adorarme, pasar tiempo conmigo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando dice también adorarán, dice se postrarán, me reverenciarán, me exaltarán, me glorificarán. Entonces dice: los sinceros adoradores, los verdaderos, los que realmente quieren pasar tiempo conmigo, se postrarán, clamarán, me reverenciarán, me respetarán, me tendrán temor mío, en espíritu y en verdad. O sea, guiados por el Espíritu Santo, porque tales adoradores son los que el Padre está buscando, o tales adoradores quiere el Padre que le adoren. Esos son los adoradores que el Padre quiere. No los adoradores que solamente son de boca, que solamente somos labios, que solamente somos acciones, aquí levantando las manos. ¿Por qué levantas tus manos? Pues porque el pastor me dijo, pues porque el hermano me dijo. Hermano, qué bueno que levantas tus manos, pero que tengas tú la convicción del por qué lo haces es mucho mejor. Yo levanto mis manos porque cuando levanto mis manos me rindo ante la presencia del Dios vivo. Cuando levanto mis manos reconozco que Él está aquí, que yo no soy nadie. ¿Por qué te pones de rodillas? Pues es que así me enseñaron. No, hermano, que cuando te pongas de rodillas estés rindiendo completamente tu corazón. Bueno, el corazón debe estar rendido, porque cuando el corazón está rendido te lleva a rendir el cuerpo delante del Padre. Y eso también es adoración, porque estás reconociendo delante del Padre que sin Él nada somos y que Él es el único, omnipotente, todopoderoso, eterno, inmortal, incomparable, magnífico,
que no hay nadie como Él. Entonces, a veces lo hacemos nada más porque nos lo dicen, pero el corazón no se está rindiendo. Y como te vuelvo a repetir, hermano, no estoy diciendo con esto que no lo hagas, pero examinemos nuestras vidas. Que cuando lo hagamos, sea porque tengamos esa convicción, yo quiero postrarme delante de Dios, yo quiero levantar mis manos en señal de agradecimiento, en señal de adoración, de que Él pueda ver que toda mi vida depende de Él, que todo lo que soy es por Él. Que eso sea nuestra vida. Adoración. Adoración. En espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu Santo. Que nuestras oraciones no sean unas oraciones monótonas, repetitivas. ¿Acaso no tenemos un Dios que es magnífico y lleno de sabiduría, o que no nos puede dar más palabras? ¿O acaso tenemos un Dios que no nos puede escuchar? Cuando es sincera nuestra oración, Él nos escucha. Pero esa sinceridad viene de que empecemos a adorar a Dios. Y eso que yo les digo, que nuestra carne se someta a Dios, es porque nuestro espíritu ya está sometido a Dios. Y el espíritu nos lleva a someter la carne. Y eso significa que entonces estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No diario tenemos las mismas circunstancias, no diario atravesamos las mismas dificultades. Cada día, dice nuestro Señor Jesús, tiene su propio afán. Entonces, diario no vamos a orar por lo mismo, aunque hay cosas que sí ocupamos, ¿verdad? Pedir siempre el alimento, como dice el Padre nuestro. Siempre tenemos que glorificar al Padre, pero voy a otro nivel, por decirlo así. Hay ocasiones en que tenemos que dejar de orar por nosotros mismos y orar por quien Dios haya puesto en nuestro corazón, por el hermanito que está atravesando dificultad, por el hermano o aquel que está titubeando, aquel que está como entre sí y entre no, aquel que quizás te acordaste de alguien que viste en el camino y pidas misericordia por él. No todas nuestras oraciones son las mismas, hermanos. Cuando somos guiados, y nuestra alabanza también, no es como que el grupo de alabanza o los que están, o el pastor o los líderes digan, de esta manera yo sentí que se manifestó el Espíritu Santo con estos cantos y con este pasaje, entonces así fue ministrada la iglesia, entonces así vamos a empezar para la siguiente semana. Hermano, si en ese momento, si en ese día el Espíritu Santo se movió de esa manera, fue porque al Padre le plació hacerlo, no porque tú hayas seguido un orden. ¿A qué voy con esto? Que Dios no se mueve por lo que nosotros así lo hicimos y así va a pasar siempre. Dios es un Dios tan sabio que tiene tantas maneras de obrar. Por eso es necesario la dirección o ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer lo que el Padre quiere en el momento. Si en este momento quizás tú vienes con la intención de voy a cantar con júbilo y con alegría, pero el Espíritu Santo te lleva a postrarte y a no decir nada más que reconocer quién es Dios y qué es Dios. Guiado por el Espíritu Santo, lo haces, Dios se va a mover, el Espíritu Santo se va a mover. Pero es porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no guiados por lo que nosotros creemos o pensamos que es lo que le agrada a Dios. Quisiera compartirles una definición de lo que es adoración. Si quieren apuntarlo, dice: adoración va más allá
de la música. Lo que en un principio les decía, la adoración va más allá de los ritos, de rituales o de seguir como que, no recuerdo la palabra, pero, o sea, la adoración no es como seguir un patrón, no, adoración dice, es una entrega total de nuestros corazones. Una forma de vida continua. Adoración es una entrega total de nuestro corazón y una forma de vida continua que busca honrarle con nuestros pensamientos y con nuestras decisiones. Eso es adoración, hermanos. Entonces, en otras palabras, adoración no es cantar cantos lentos o escuchar música suavecita, no, eso no es adoración. Adoración no nada más es también levantar nuestras manos, aunque les digo es bueno. Adoración es entregar nuestra vida completa, nuestro corazón completo, a agradarle a Dios, a honrar a Dios, a obedecer a Dios. Y dice que con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Ahora también me dediqué a buscar la diferencia entre alabanza y adoración. Dice, la alabanza, si gustan apuntarlo, es más visible o es algo visible, un poco más expresiva. Nos da ejemplos como lo son los cantos, gritos de júbilo, acciones de gracias también, eso es alabanza, cuando alguien hace algo con una acción de gracias. La danza, una alabanza también es para alabar. El tocar instrumentos también es para alabanza de Dios. Proclamar a Dios, glorificar a Dios, eso es alabanza. Como un poco más expresiva, como aleluya, Cristo vive, Dios es santo. Alabanza es eso. Que la demás gente pueda ver al Dios al que servimos. Y dice, mientras que la adoración es más íntima, más personal, la adoración es más directa, Él y yo, Él y tú. Tú y Él, no tú, el hermano y luego el padre y luego el padre al hermano y luego a ti, no. Es tú y Él, yo y Él, más directa y entregándonos completamente a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos guía, no podemos adorar de una manera correcta. Es difícil adorar de una manera correcta cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a obedecer siempre a Dios. El Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer lo incorrecto delante de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces, continuemos. Dice, tales adoradores busca el Padre que le adoren, o quiere el Padre, anhela el Padre que le adoren. El 24, Yahweh es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jehová es espíritu y todo aquel que le quiera adorar es necesario que le adore guiado por el Espíritu Santo. No hay otra manera de que podamos adorar al Padre, solamente guiados por el Espíritu Santo.
Él es el único que nos puede guiar a adorar al Padre, porque Él conoce al Padre por completo. Y vayamos a Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Y dice así Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias del Poderoso que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Poderoso, que es su culto racional. El lenguaje actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, con nosotros, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él agrada. Así es como se le debe de adorar. Otra versión también dice, traducción viviente: por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que a Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Un sacrificio vivo y santo, o sea, que nuestra vida sea santa, sin pecado, sin mancha, sin maldad, sin nada de lo que Dios reprueba, hermano. Eso es lo que nos está diciendo. Y dice, Él es espíritu, y los que quieran adorarlo en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu Santo, entendiendo que la mejor adoración, la mejor manera de adorar al Padre es dedicando toda nuestra vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Eso es adoración, hermano. Empecemos a vivir una vida de adoración. Empecemos a ser adoradores guiados por el Espíritu Santo. Y qué glorioso que también de esos adoradores nazcan salmistas, salgan pastores, salgan maestros, salgan siervos de Dios, pero van a salir o van a nacer primero siendo adoradores. No podemos ser maestros cuando no somos adoradores. Necesitamos ser adoradores, guiados por el Espíritu Santo. Estamos en la necesidad de ser adoradores, guiados por el Espíritu Santo. Que cada cosa que hagamos sea para agradar a Dios. Que de esos adoradores que respetan y honran a Dios en lo privado y en público, nazcan músicos, nazcan servidores, nazcan líderes para el crecimiento
de la iglesia del Padre, para la edificación de la iglesia de Cristo. Pero es hasta que no seamos adoradores, hasta que nuestra vida no esté completamente dedicada a Él, hasta ese momento es hasta que de ahí van a ser ese espíritu de servicio también, porque lo vamos a hacer para agradar al Padre. No nos van a tener que decir: hermanito, ya es tiempo de que sirva, hermano, anímese a la batería, anímese a cantar, anímese a ser líder, anímese a enseñar. No va a ser necesario. Cuando seamos adoradores en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo nos va a impulsar y va a decir: esto es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que orar por los enfermos, tú tienes que orar por los que están atados. Pero porque tú ya estás, o porque ya estamos siendo adoradores. Padre Santo, le doy gracias en esta tarde por esta palabra. Gracias porque es usted hablándonos, Padre Santísimo, a nuestras vidas. Le ruego, Padre eterno, que nos ayude, Padre, a ser adoradores guiados por el Espíritu Santo, por su Santo Espíritu. Adoradores en espíritu y en verdad, para poder hacer su obra, Padre, para poder cumplir con su propósito, para poder vivir una vida, Padre Santo, íntegra, que le respete, que le honre, que le refleje donde quiera que vayamos, que seamos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, testigos de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente pueda ver en nosotros que hemos decidido vivir para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito Dios eterno, santo y sublime. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén, amén y amén.